nuestro estudio en el libro de Josué. Josué capítulo 24, último capítulo de este libro, y hoy lo vamos a terminar. Ya está. Sí, la verdad que por la lluvia yo pensé que nadie iba a venir, pero aquí estamos, gracias a Dios, y a final de cuentas era entendible, porque está un poquito intensa, pero hay gente que viene de más lejos y mejor que se cuiden, ¿sí? O que no tienen vehículo. Así es. Bueno, hoy vamos a continuar, vamos a leer una porción y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Capítulo 24, libro de Josué. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí vamos a parar, porque vamos a poner este tiempo en manos de Dios para ir adelante parte por parte. Dios y Padre eterno y bueno, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, y sé nuevamente que a veces la lluvia nos conflictúa, pero finalmente nos limpia, Señor, este lugar donde vivimos, y nos provees también de líquido vital, Padre, pero tu palabra es siempre mucho mejor. Gracias, Señor, por este día, y Señor, que el mensaje llegue a mis hermanos, Señor, también una vez que se haya enviado, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, recordamos la última exhortación que hizo Josué en el capítulo anterior, después de que tienen un tiempo ya de reposo, ¿no? Ya no hay, han peleado con los enemigos, no hay enemigos alrededor que quieran contender ahorita, y Josué ya está entrado en años, avanzado en años, y les habla a todos, ¿no? De que les exhorta a que guarden y hagan, dice el versículo, en el versículo 6 del capítulo anterior, del 23, dice: esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ellos ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué era esto? Esforzarse en hacer lo que él ya había indicado en su momento. A Israel le dijo: no se mezclen con las naciones que han quedado, no adoren, no hagan a los ídolos, no sean idólatras, manténganse apartados, no los menos los sirvan a los ídolos, ¿sí? O sea, cuídense de esto y el Señor Dios va a estar con ustedes. Guarden pues, dice el versículo 11, con diligencia sus almas, para que amen a Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, su Dios, ¿sí? ¿Qué es esto? Si nosotros nos guardamos de la contaminación o de estar relacionados con cosas que Dios no ama, no le gusta ni aborrece, nosotros estamos guardando nuestra alma para poder amar a Jehová nuestro Dios de esa manera, guardándonos de cosas que a Él aborrece o detesta, ¿sí? Entonces dice también el versículo 12, porque si se apartan y se unen a estas naciones y se mezclan y se casan, y Dios los va a dejar a su suerte, porque ustedes están decidiendo eso. Dice aquí: Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo. O sea, Él no las va a retirar y las va a mantener alejados, sino que los va a dejar realmente para que hagan lo que quieran, no solo ellos, sino también Israel, y se va a apartar de Dios. Entonces es importante entender esta última exhortación y el discurso de despedida de Josué, que es donde estamos el día de hoy. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. ¿Te puedes asomar a ver si tocaron, por favor? Nada más la ventana. Si tocaron, le dices a Miguel, por favor. Bueno, ok.
Continuamos en este capítulo entonces, dice así, ahora sí, de esta manera. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y cuando esto sucede, que escuchamos, así dice Jehová, Dios, aquí dice de Israel, pero es Dios, el único Dios verdadero, nosotros tenemos que prestar atención, porque nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo y en Dios. Y dice así: esto es lo que dijo Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Otra vez, solamente puntualizando, ¿recuerdan cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: deja tu tierra, tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré? Y aquí dice que esa familia de Abraham, de Taré, que es de la descendencia de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Entonces también eran idólatras, la familia de donde viene o desciende Abraham. Entonces lo llevó a través de la tierra de Canaán, le aumentó la descendencia, le dio a Isaac. Recuerdan en la situación en la que fue concebido Isaac, que significa risa, ¿sí? Fue un regalo de Dios ya avanzados de edad también, Abraham y Sara. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y también podemos recordar lo que pasó en este nacimiento, desde que Jacob llevaba tomado el talón, el tobillo de Esaú al nacer, y después las trampas de unos y de otros, pero a final de cuentas Dios los estaba guiando y ellos estaban empezando a conocer a un Dios único, el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Y dice: a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Lo recordamos esto, cuando hubo una diferencia entre ellos, Jacob huyó, pero después regresó a estar con Esaú, y después de esto brincan un lapso de tiempo un poquito más largo, y es cuando viene la hambruna, cuando venden a José, todo lo que pasa con José, desde que fue vendido hasta que se hace el segundo de Faraón, y llega la hambruna y van todos a vivir con José a Egipto. Todo esto es la mano de Dios mostrándose en todos estos elegidos del pueblo elegido. Y también dice: después de esto yo envié a Moisés y a Aarón. Fíjate, no solamente fue Moisés y Aarón, porque también la descendencia de los sacerdotes fue desde Aarón. Y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después lo saqué. ¿Qué hizo en medio de ellos? Las plagas, para convencer a Faraón de dejar ir al pueblo de Israel a adorarle, pero sacarlos también de Egipto. Y eso fue lo que sucedió. La mano poderosa de Dios seguía su plan perfecto 400 años después. Curiosamente también después de que dejó de hablar a los profetas, volvió 400 años después en Jesucristo. ¿Sí? Bueno, en Juan el Bautista, y enseguida apareció Jesucristo en persona, en carne y hueso. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, la columna de humo, la columna de fuego, e hizo venir sobre ellos el mar,
el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Ellos vieron de aquellos que de donde desciende esta nueva generación, vieron de primera mano todo el poder de Dios manifiesto en esa salida que Dios les da, guiados por Moisés y Aarón, a través del mar y el desierto. Pero el mar fue impresionante, el desierto para mantenerlos 40 años en el desierto alimentados y sin que sus ropas se desgastaran, todo por la necedad del pueblo mismo de Israel, que no quiso creer que Dios ya les había entregado todo a ellos. Y cuando ellos clamaron a Jehová, dice, al final del versículo 7, después estuviste muchos días en el desierto, nada más 40 años, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Estos son cuando Moisés e Israel iban circulando y mandaban pedir permiso para poder pasar por una tierra, y les decían, no van a pasar por aquí. Había enfrentamientos. Cuando les permitían pasar, ellos pasaban sin ningún problema, ni ocasionando ningún problema, pero cuando tenían que enfrentarse, se enfrentaban. Y había naciones que no los querían definitivamente, ni en sus tierras, ni en el paso por sus tierras. Y un ejemplo de esto fue donde Balac dice en el versículo 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Y nosotros nos acordamos también de que Balaam y aquella burra, la que traía, que habló porque vio el ángel, y de todos modos quiso hacer el encargo por el que le habían pagado de maldecir a Israel, y se ponía en un monte y no podía porque le decían que no, se ponía en otro tampoco, no pudo maldecir sino bendecir a Israel. Pero dice el versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. No pudo maldecirlos porque Dios no lo dejó, y bendijo a Israel, y se enojaron con Balaam, pero esa ya es otra historia, ¿sí? Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Esto ya cuando comenzamos el libro de Josué. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, yo los entregué en vuestras manos. Sí. ¿Y esto por qué o para qué? Para que no se jactara Israel de haber hecho ellos algo que valiera la pena en cuanto a lo que acabar con el enemigo que les estaba impidiendo avanzar, sino es la mano de Dios, totalmente el poder de Dios, y solamente instrumentos de Dios fueron estos hombres, porque creyeron en Él, porque su fe los llevó a hacer de acuerdo a lo que Dios les estaba diciendo. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a 2 reyes de los amorreos, no con su espada ni con tu arco, para que no se jactara Israel y no dijeran nosotros los hicimos huir. Mandó moscas, unas moscas que pican muy feo, pero las moscas son las que hicieron correr a estos hombres. Entonces imagínate, Dios dice, no, nos quita las espadas, quita los cuchillos, no te preocupes, ahorita los ahuyentamos con tábanos, que son moscas grandes y que pican, les digo, molestan bastante. 13, y os di la tierra por la cual nada trabajaste. Esto es bien interesante y bien importante. Dios prometió una tierra que no se ganó Israel. Dios prometió una tierra que no trabajó y no le arrebataron a Israel. Dios prometió una tierra que desde siempre ya había guardado y destinado para él, para Israel. Lo que estaba haciendo es cumplir una promesa que le había hecho ya
al mismo Israel, se lo había manifestado a Abraham, se lo había manifestado a todos sus hijos, pero no se había cumplido. Pero eso ya estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que apareció cuando vio a Abraham y dijo: wow, qué fe tiene Abraham, me entregó a su hijo. No, esto ya estaba hecho desde antes. Y esto es muy interesante porque dice: les di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste, estás comiendo. Entonces yo soy tu Dios, te amo, te cuido, te protejo, te guío, te llevo, te establezco, pero soy yo, no eres tú. Soy yo quien te guía, quien te sostiene, quien te fortalece, quien te ama. Y por lo mismo es que esta es la instrucción, versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué estaba sucediendo? Puedes haber estado sucediendo en ese tiempo. Vienen ya con ellos extranjeros, otras lugareños que se quedaron con ellos, que dijeron: no, es que nosotros del lado de Jehová, porque tenemos miedo que nos vaya a destruir. Entonces vamos con él, pero la mayoría tienen sus creencias y tienen sus ídolos, y los empiezan no a meter tal vez a propósito, tal vez no era con la intención, pero ellos siguen honrando a sus ídolos, alabando a sus ídolos, ofrendándoles a sus ídolos. Y los israelitas de repente puede ser que no estén bien firmes en su fe, como a veces muchos hermanos les pasa. Y entonces ven que estas personas están ofrendando y alabando a otras figuras y demás, y tal vez les llama la atención que se esforzaron mucho y sembraron y sus huertos son bonitos o algo, y dicen: no, es que sí les está bendiciendo esto, sí les está respondiendo este Dios. Y el error es no entender que solamente hay un Dios, y ese Dios quita todo lo demás. A veces el dolor, el sufrimiento, la necesidad nos hace tratar de ver otras opciones a nuestro Dios, que es nuestra única solución, ¿sí? Y nuestro auxilio y rescate en todas las tribulaciones. Y tratamos de repente de echarle ojitos, de mirar a otros lados y encontrar otra forma de arreglar las cosas más rápido o mejor o a mi manera. Y tal vez a ellos les estaba pasando esto. Pasaron por las tierras de donde era la descendencia de Abraham y dice: ah, caray, todos estos son los hijos de mi familia. No, pues mira, ven. Y no es que les digan: aquí tenemos este Dios, sino ahí tienen a dioses que ellos iban a ver, y que como la tía bien intencionada que visitas y de repente te dice: llévate esta imagen, mijo, para que te proteja en el camino, ¿sí? O mira, te voy a regalar este monito para que lo pongas por ahí, te prospere, y de repente no te das cuenta y ya lo tienes por ahí acomodado. Es que me lo dio mi tía y la quiero mucho. Y dice: ten cuidado, porque Dios es celoso siempre, y aparte nos puede distraer de nuestra fe en el Dios verdadero. Y esto es por lo que les dice: tengan cuidado, teman a Jehová, sírvanle con integridad y verdad. ¿Qué es esto? El hecho de que tú metas algo a escondidas a tu casa y le estés rindiendo tributo, homenaje o reverencia porque les funciona a alguien más, sigue siendo exactamente lo mismo a que todos lo estuvieran viendo. El que lo ve es Dios, y el que se ofende es Dios, y el que va a responder es Dios, ¿sí?
Entonces, con integridad y verdad, esto es, no lo hagas ni a escondidas. ¿Por qué? Porque Dios no te puedes ocultar de Él. En todos lados Él está y en todos lados Él te ve. Y aparte siempre es mejor estar con Él porque Él es el proveedor. Por eso les dice de nuevo, te di la tierra que no trabajaste, las ciudades que no edificaste, y comes de lo que no plantaste. Así que acuérdate de esto. Y una exhortación que precisamente es el título del mensaje del día de hoy, elige a quién, no, el título, elige a quién sirves. Esta exhortación dice así en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que tú honras mucho, los amas mucho y dices, es que la tradición los voy a hacer sentir mal, se van a decepcionar, no me van a querer recibir, elige tú a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, cuando no conocías a Dios, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o donde te fuiste a meter y también te llegaste a embarrar de idolatría hasta donde no te imaginabas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, yo nada más les voy a decir, todo esto ha hecho Dios. Nos llevó a través de nuestro antecesor, nuestro padre Abraham, a través de Canaán, pasaron tantas cosas, nacieron Esaú y Jacob, de Isaac, después terminaron en la cautividad por muchos años, 400 y tantos años, nos sacó Dios de allá. Vieron, yo fui testigo, puede decir Josué, de cómo se abrió el mar y pasamos por ahí, y en el desierto 40 años y sobrevivimos ahí porque Dios nos sostuvo y nos vino a entregar todo esto. Mi casa y yo vamos a servirle. Ustedes sabrán si dejan seguir, que las cosas sigan mal y se contaminan a grado que van a perder el favor de Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Versículo 18, ojo. Y nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué, también nosotros vamos a servir a Dios, porque también nosotros reconocemos todo lo que ha hecho en nuestra vida. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él es Dios santo y dice en 1 Pedro, dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Ser santos porque yo soy santo. Entonces, dice, no van a poderlo servir si siguen con pecados y rebeliones. Él no va a estar combatiendo con ustedes, los va a entregar a que se pierdan. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá, o sea, Él les dará la espalda y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Les ha hecho bien, todo lo que les ha dado Dios ha sido bueno y ha sido una bendición. Siempre Dios bendice a quien ama,
A veces creemos que los tiempos malos los vemos como castigos, pero realmente no son castigos, porque no los soportaríamos sin la mano de Dios. Él está en nosotros, nos sostiene con su mano y nos lleva a través incluso de esos tiempos malos, pero Él está con nosotros. Dice, Él nos ha hecho bien, Él les ha hecho bien, y si ustedes se apartan, si dejan a Jehová, les va a dar la espalda y se van a consumir. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué, ya entendimos. ¿Qué implicaba esto? Cada uno de los que está aquí, si te fijas de nuevo, ¿a quiénes llamó? En el versículo 1, a los ancianos de Israel, los sabios, los que daban el consejo, a sus príncipes, los que gobernaban en los diferentes lugares, a los jueces y sus oficiales, a todos los que mantenían el orden, y les está diciendo todo esto, y Él les está hablando, fíjate la responsabilidad que están cargando, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué es esto? Vamos a estar al pendiente y comprometidos con Dios, de estarles recordando su ley, sus estatutos y sus deseos para nosotros todo el tiempo. Esto es lo que implica, vamos a hacer aplicar la justicia como está escrita, ¿sí? Para no apartarnos de este libro de la ley. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ustedes están diciendo eso, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ustedes están diciendo, vamos a servir a Jehová, y como dice antes, a servirle con integridad y en verdad, temerle con integridad y en verdad. De que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos. O sea, todos los 20, 30, 40 o 150 que estaban ahí en la junta, en esta última reunión que tuvo Josué, que donde les da este discurso, todos les dijeron, nosotros somos testigos, nosotros estamos de acuerdo, nosotros lo estamos confirmando, nosotros vamos a ver por qué esto suceda. Dijo entonces Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. O sea, ya está todo mezclado, perdón por la palabra, ya está todo aquí sucio, ya está contaminado. Quítenlos de en medio de ustedes e inclinen vuestro corazón, inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo inclinas tu corazón a Jehová? Haciendo su voluntad. ¿Cómo inclinas tu corazón a Jehová? Quitando todo aquello que es el ídolo que aparece en este momento. Puede ser el dinero, puede ser las redes, puede ser el trabajo, puede ser la familia. Quita los ídolos, no que los deseches, sino que no sean tus ídolos, que no sean tu motivo de vida, que sea Dios tu motivo de vida, y ese motivo de vida en ti, Dios, que sea quien te lleve a amar a tu familia y hacer las cosas de manera correcta, ¿sí? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, lo que acabamos de escuchar. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¿Qué era esto? Obviamente la piedra no iba a hablar, pero la piedra es, al verla, es como cuando algo te ha sucedido en algún accidente, una caída, o algo bueno que has recibido porque hiciste algo, no sé, cualquier cosa, tal vez ayudaste a limpiar su calle a algún vecino,
pero tal vez te tropezaste en algún lugar donde sabes que la banqueta está mal, o tu carro cayó en un bache y te acuerdas, y cada vez que pasas por ese lugar aunque esté reparado, te acuerdas que ahí te pasó algo, ¿sí? Y en este caso obviamente la diferencia es abismal. Aquí es que Dios les llevó a tener un acuerdo y sellarlo poniendo esa piedra en donde al verla se iban a acordar, caray, si te acuerdas que quedamos con Dios a través de Josué, en que íbamos a apartarnos de la idolatría, no íbamos a mezclarnos con esto, que íbamos a deshacernos y sacar todo aquello que estaba contaminando a Israel, así en nuestras vidas cuando llegamos a Jesucristo. No es solamente creer en Cristo, es dejar que Él nos limpie, y al limpiarnos Él nos lleva a echar de nosotros todo aquello que lo separa de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos llegar con pecado a su presencia, no podemos llegar ni siquiera en oración a nuestro Dios si hay pecado a través de nosotros. Tenemos que ser limpios por Jesucristo para poder llegar a la presencia de Dios, o que lleguen nuestras oraciones a sus oídos. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. Tenemos a Jesucristo como nuestra roca. ¿Sí? Cada vez que vemos a nuestra roca, nosotros entendemos que tenemos que honrar a Dios, servirle a Dios, amar a Dios, y que sea sin hipocresía, que sea con integridad y con verdad. Amén. Amén. Y aquí llegamos a la despedida de Josué. Sí, bueno, esa era su despedida. Más bien llegamos a lo que sucedió una vez que Josué terminó. Dice en el versículo 29: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Tinam Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ya tenían con esos huesitos más de casi 500 años, te voy a decir, y los llevaban para enterrarlos en la tierra prometida. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Qué bonito, ¿no? Que cuando Dios estaba guiando a este hombre, le llevó y le fortaleció y le levantó a través de todo lo que tuvo que, simple hecho de caminar tanto, ¿no? Ya no nos imaginamos en las batallas en las que estuvo, en donde a él le hablaba y él tenía que transmitir toda la información al pueblo y ver que respondieran de acuerdo a lo que Dios quería, pero también al final dice: vengan, yo ya estoy listo, ya estoy próximo. En el capítulo anterior, en el 23, les dice en el versículo 14: he aquí que yo ya estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Esto es, yo ya estoy listo para morir, ya estoy a punto de irme. Y una vez que les da las últimas indicaciones y que les hace ese compromiso, él muere. ¿Y sabes qué? Murió porque Dios ya tenía planeado ese tiempo para él, ¿sí? Y te digo, qué bonito que cuando siente Josué nuevamente que Dios le está hablando llevando a que haga esa última exhortación y después ese último discurso para con todos los hombres que llamó, principales de las diferentes tribus, para avisarles prácticamente que ya se iba, pero ellos seguían en compromiso con Dios y que era mejor que siguieran con ese compromiso. Cumple también el tema de que Josué fuera llevado a la tierra de Canaán, donde él quería estar, y también
aquel sacerdote que le acompañó murió y continuó los levitas guiando al pueblo, en cuando menos en la adoración a nuestro Dios. Pero nosotros tenemos hoy solamente un sumo sacerdote. Y a veces nos confundimos tanto. Es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él es el que Él mismo se entregó como sacrificio, pero también Él es el mismo sumo sacerdote, y Él es el que nos llevó a poder entrar hasta la presencia de Jehová y de Dios, y encontrar gracia para el oportuno socorro, la oportuna misericordia, encontrar misericordia delante de Él. Dijo David que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, y la verdad es que necesitamos aprender a gozarnos en el Señor para que podamos escuchar como Josué durante todo el trayecto de la batalla y los años que nos deje vivir, y que tengamos que estar adelante a un día que hasta con la espada en la mano y con la palabra en la otra, o el día que estemos, como les mencionaba aquí, que no había enemigos alrededor, que el día que estemos bien, pero siempre es recordar que tenemos un pacto en el que nos invitó a participar nuestro Señor Jesús, el pacto en su sangre, y nosotros nos gozamos con Él. Amén. Este fue el libro de Josué, un hombre realmente excepcional, pero que sin el poder, la guía y el amor de Dios no hubiera hecho nada tampoco que valiera la pena. Sin embargo, estaba Dios con él, y así como muchos héroes de la fe en la palabra, nos da un ejemplo de lo que es servir, creer, tener fe, servir a Jehová, y hasta el final animar a los demás a hacer lo mismo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre bueno y eterno, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, que tú eres, Señor, quien fortalece, quien guía y quien levanta a tus hijos, Señor, quien nos lleva en victoria, pero quien nos sostiene también en la adversidad. Señor, gracias, Señor, por darnos tu palabra, recordarnos tu poder, tu magnificencia, Señor, tu señorío, tu soberanía sobre todo, Señor. Y sabernos también saber también que eres nuestro Padre eterno. Te rogamos, mi Señor, que no nos permitas, no nos dejes olvidar que somos tuyos y que nos debemos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.